Muy buenos días a todos. De nuevo, tenemos esta gran ocasión de compartir con ustedes en esta mirada para hablar sobre la democracia, la importancia de los valores democráticos, la importancia de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero la importancia igualmente de los deberes que tenemos como ciudadanos. Estamos próximos a los comicios electorales al final del mes de octubre y consideramos conveniente que tuviéramos la oportunidad, todos en el banco, los colaboradores, de escuchar a una persona como es Rodrigo Pombo, quien nos va a dar la oportunidad de mostrarnos la visión de lo que es la democracia, de la importancia, sus valores y de por qué nosotros como ciudadanos debemos creer y adoptar los valores democráticos como parte esencial del convivir de una sociedad. Rodrigo es una persona, pues yo diría que bastante destacada porque además de tener muchos estudios, hace muchas cosas a la vez. Él, por un lado, es abogado de la Javeriana, tiene una maestría en acción política de la Universidad Rey Juan Carlos y Francisco Victoria de Madrid. Por eso es especialista en Derecho Administrativo. Está haciendo hoy un PhD en Filosofía Política en la Universidad San Pablo, CEUS de Madrid. Adicionalmente ha sido profesor en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, en Contratación Pública, en diferentes universidades de primera línea de Colombia. Adicionalmente, pues ya que es una persona bastante inquieta, es periodista, o sea, participa con sus columnas en La República, en El Siglo. Fuera de eso es comentarista en programas como Blue Radio, como RCN. Adicionalmente ha sido líder de un movimiento de unas personas jóvenes que se llama Visión Colombia 2020, que trata de aglutinar iniciativas como la Liberty Tank, que es una iniciativa que nació en Medellín, y otras iniciativas sobre el tema de la democracia, de la importancia de defender la democracia, de la importancia de que Colombia tenga posibilidades y tenga futuro, y que solamente se hace sobre la base y los fundamentos de tener unos ciudadanos activos y responsables frente a la sociedad. Así que le doy la palabra a Rodrigo para que nos entretenga, nos ilustre, nos deje inquietudes, que yo creo que es lo importante de una persona que nos agregue un valor a nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido al Banco de Occidente y a esta comunidad, que estamos ansiosos de escucharlos. Por el contrario, el sentimiento generoso, extendido de gratitud, señor presidente Gerardo Silva, es mío, pero lo quiero hacer en código de felicitación, es decir, quiero manifestar mi gratitud felicitando a la comunidad del Banco de Occidente, a la organización, si se quiere, Luis Carlos Sarmiento, porque me complace mucho cuando organizaciones tan importantes me llaman, me fichan, como dicen en el argot futbolístico, para hablar de un tema que pareciera ser muy alejado, que pareciera para muchos intuitivamente no tener ninguna utilidad práctica, pero que una vez uno escarba un poquito resulta no solo apasionante, sino increíblemente importante y útil. Y en esa medida encontrarse con organizaciones tan importantes o la organización empresarial sin duda más importante del país, a través del Banco de Occidente, para que lo tengan uno en cuenta, a hablar por un transcurso de hora y media y compartir de manera muy dialogada con los cientos de empleados, familiares que ustedes tienen alrededor de la comunidad del banco, pues me complace mucho. Me complace como ciudadano, me complace saber que hay organizaciones tan importantes, tan prestigiosas, tan reconocidas, que le están apostando a hacer un punto de encuentro, desarrollar puntos de encuentro en donde se puedan compartir ideas sobre temas realmente trascendentales. Creo además que lo que voy a decir tiene un sentido absolutamente empírico, fáctico, pragmático, y es que
Esto se apoya en el hecho de que el próximo domingo 29 de octubre tenemos unas elecciones que, como todas las elecciones, son muy importantes. Se convocan en 32 departamentos, algo así como más de 1.100 municipios, la elección de sus alcaldes, sus concejales, sus gobernadores, sus diputados y los miembros de las juntas administradoras locales. Estamos hablando de toda una rama, la rama electoral puesta al servicio de los ciudadanos para que ejerzan, entre otras cosas, un derecho fundamental, que es el derecho al voto. Y a través del voto construir la voluntad de esto llamado Estado. Entonces, quiero empezar agradeciendo al presidente Gerardo Silva, al vicepresidente Eduardo Correa, a Henry, a todo el equipo que me ha acompañado en la preparación de esta charla, a través de la felicitación. Y como espero que además esto quede grabado, que quede consignado para la historia y la historia digital, la historia imperenne en las redes sociales, de decirles gracias, Banco de Occidente, no solo por invitarme, que naturalmente me complace mucho, sino por el tema, por pensar en grande, por atreverse a convocar a una cantidad de gente maravillosa, a decir, ¿qué es esto de la democracia? ¿Por qué debemos o no cuidarla, hacerla, protegerla? Y me parece que estos son los temas que realmente conmueven a la comunidad política, y me refiero entonces con ello a la sociedad colombiana. Bien, para hacer bien atractivo el tema, hemos coincidido en invitar un poco de profesores de Italia, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Francia, que desde distintas miradas, advierto, todas ellas occidentalizadas, es cierto, pero no por eso menos valiosas, quizás mucho más valiosas que cualquier otra mirada, sobre qué es la democracia. ¿Por qué es tan importante la democracia? ¿Cuáles son las razones, digo ya un poco filosóficas, para quererla, para consentirla? Y eso amerita sin duda entenderla un poco. Entonces, pues nada, el próximo 29, a manera de ejemplo, y un ejemplo muy próximo a nosotros los colombianos, se cumple de nuevo una cita con la democracia. Esto parece eslogan de Blue Radio, de Hora 20, donde yo participo, Voces RCN, pero es cierto, se cumple una cita en donde más de 39 millones de personas, estamos hablando de un movimiento extraordinariamente masivo, estamos convocados 39 millones de conciudadanos a participar en la conformación de la voluntad del Estado. El Estado es una gran creación del ser humano, no es algo natural, no es como un pajarito que va por ahí, un perrito, un insecto, una nube, una montaña, no, el Estado es una creación humana. Y es quizás la más grande e importante creación jurídico-política que se ha inventado el ser humano. Entonces, esta creación, esta persona jurídica de derecho público, tanto nacional como internacional, se manifiesta como cualquier persona, tiene atributos, tiene un domicilio, puede contraer derechos, obligaciones, el Estado, la administración. Ustedes oyen constantemente en medios masivos de comunicación, hay ausencia de Estado, el Estado violó el principio de legalidad, el Estado es insuficiente, el Estado me ayudó, el Estado entregó subsidios, el Estado. Pues bien, el Estado es una persona jurídica artificial, es una persona política artificial, es un gran invento que nos inventamos, valga la redundancia, como decía Harari, el historiador contemporáneo de Israel, como sapiens, la gran creación de la revolución cognitiva, es decir, el sello, si se quiere, de la civilidad representada a través del Estado social de derecho, en este caso el Estado de Derecho, es precisamente el Estado. El Estado nos habla y el Estado dice cosas que hay veces no nos gustan, hay veces sí nos gusta. El Estado hay veces habla muy duro, hay veces le falta carácter, templanza y dureza en el hablar. Ese Estado se manifiesta, es lo que quiero decir, y quien organiza, quien agencia esa manifestación de decir cosas, de imponer impuestos, de permitirnos salir del territorio nacional o no, de imponernos una multa porque nos pasamos el exceso de velocidad, de limitar nuestros derechos, de decir, oiga, hay pandemia, nadie me sale a las calles. Cualquier ejemplo que ustedes se quieran imaginar,
pues produce o viene, perdón, generado por la voluntad del Estado, de la administración pública, de eso llamado Estado. Pues bien, los sistemas de gobierno son eso, son la manera de encauzar, de agenciar la voluntad del Estado. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se produce? Es como las caricaturas de Condorito, Mafalda, cualquiera que a ustedes les guste, que siempre ponen como una nubecita del personaje hablando. Eso es la voluntad del Estado. ¿Cómo se manifiesta el Estado? ¿Está el Estado ahí? Bien, pero dice cosas. Repito, unas que nos gustan, otras que no nos gustan, otras que nos parecen neutras, pero el Estado siempre, constantemente dice cosas a través de sus representantes. Y he ahí el punto, damas y caballeros. A mí me parece que uno dice, hay un Estado, eso es una realidad incontrastable, incontrovertible. Nosotros vamos a nacer, crecer, reproducirnos, para los que quieran reproducirse, y morir dentro del Estado. Esa es una realidad. Lo apuesto 1000-1, a lo que ustedes quieran. Esa es nuestra realidad existencial, como diría don José Ortega y Gasset, filósofo de hace 100 años en España, en la Europa continental. Esa es nuestra realidad existencial. Entonces, la pregunta ahí es, si esa es una realidad y sabemos que el Estado se pronuncia sí o sí, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos para participar en la creación de esa voluntad del Estado, de lo que va a decir el Estado? Y para eso están los sistemas de gobierno. Y hay básicamente 4 sistemas de gobierno. El primer sistema de gobierno es un sistema que a pocos o a casi nadie, salvo a los déspotas, tiránicos, autócratas, les gusta, que es el de la tiranía, el del despotismo, el de la dictadura, en donde una voluntad de un personaje se aposenta, se sienta sobre todas las demás. ¿Sí? Por supuesto es antipático, es reaccionario, no nos gusta porque, y más bien genera todo tipo de reacciones porque viola cualquier tipo de libertad individual, no hay perspectiva de construcción del bien común, evidentemente está sujeta a unos intereses particularísimos que no tienen ningún fundamento de legitimidad filosófica ninguno, etcétera, etcétera. Pero ahí está, y no se puede desconocer. Y tristemente ha sido la regla en muchas latitudes y en muchas regiones del mundo, en donde la región latinoamericana no ha sido tristemente también la excepción. Pero están otros, como llamaría Santo Tomás de Aquino en el libro de los príncipes, decía, hay unos sistemas puros. Está la creación de la voluntad del Estado, es la monarquía, a través de una persona sana, legitimada, querida, apreciada, pero monos en griego, una persona. Hay otro sistema, perdón, que se llama la aristocracia, en donde la voluntad del Estado, quien tiene la última palabra, quienes terminan decidiendo las grandes decisiones que conmueven a toda la comunidad, son unos aristos, unos pocos, unos especializados, unos sabios, como lo diría también Platón, los filósofos, ¿sí? Los filósofos sabios que determinan el destino de grandes masas de personas, en el caso colombiano de cerca de 50 millones de habitantes. Perfecto. Y hay otro que es el de la democracia. Democracia que, como todos ustedes saben, seguramente han oído y demás, pues es un sistema antiquísimo. Viene de hace 2000, 2500 años. Se empieza a crear, a desarrollar, a esculpir en la Atenas viejísima, de la anfictionía griega hace 2500 años, 2600 años. Y no viene al caso porque esto no tiene una pretensión ni académica ni histórica, pero lo que quiero decir es que desde aquel entonces, en una ciudad-estado de aproximadamente 25.000 personas, es decir, lo que hoy entenderíamos como un pueblito muy pequeño, pues se creó un sistema distinto, en donde no eran los mejores, en donde no era uno, en donde no era el tirano el que generaba la voluntad del Estado, sino todos, demócratos, gobierno de todos, ¿sí? Haciendo alusión a una ilusión colectiva de inclusión. Todos podemos hacer parte de las decisiones que a todos nos van a convenir, es decir, en la última palabra, quien toma la última decisión de las grandes decisiones, de las decisiones realmente trascendentales, somos todos. Esa fue
la concepción originaria que de alguna manera hoy en día se sigue manteniendo, y es que haya una pretensión de inclusión en la creación de las políticas públicas, en la conformación de la voluntad del Estado, en lo que nosotros creemos y consideramos que es lo más conveniente para 50 millones de habitantes en el caso actual de Colombia, Colombia hoy. Entonces, bien, el sistema democrático es uno de 4 sistemas, pero como decía el primer ministro, el afamadísimo primer ministro Winston Churchill, allá en Inglaterra, es el menos malo de todos los sistemas. Yo lo quiero poner de manera mucho más positiva. Es el mejor de todos los sistemas. Y es el mejor de todos los sistemas políticos precisamente porque parte del supuesto de la inclusión y de la inclusión que legitima, que soporta, que respalda la decisión de los gobernantes. Entonces, hay una pregunta filosófica hermosísima, y aquí vamos a empezar a invitar a nuestra primera invitada de la mañana de hoy, 26 de septiembre, que es, o que fue, porque tristemente ya murió, una filósofa de primerísimo orden de MIT y Harvard en los Estados Unidos, que se empezó a preguntar a través de unas conferencias que fue dictando en distintos lugares, ¿por qué debemos obedecer? Y se tituló una obra, se llama, aquí se las presento, Sobre la obligación política. Es un libro muy bonito, es fácil de leer, es retador no por lo difícil y lo escudriñable, sino porque ustedes se van a ir viendo que le genera a uno siempre como dos caras de la moneda. Caramba, yo me voy por aquí, yo me voy por allá, y esos son los libros filosóficamente maravillosos. Pues bien, la pregunta aquí entonces, damas y caballeros, es ¿por qué? ¿Por qué nosotros, como ciudadanos, debemos obedecer? Si ciertamente, y si nos ponemos la mano en el corazón, pues obedecer no es precisamente lo más sabroso en la vida, ¿sí? Quizás mandar, desplazar conductas a través de nuestra propia voluntad, como hacen los bebés. Yo tengo un bebé de 2 años y medio, y es una época divina porque empiezan a descubrir el mundo a través de todo es mío y yo mando, ¿no? Papá, haz esto, di esto, agáchate, súbete, juega, deja de gritar, deja de hablar, háblame más, cuéntame un cuento, y ellos mandan. Y quizás dirían, como Nietzsche, diría que el poder es la fuerza motivadora básica de la sociedad, precisamente porque todo el mundo nos gusta o le gusta, y nos gusta, me incluyo ahí, mandar. Es rico mandar. Por el contrario, de pronto obedecer, pues no es tan sabroso, no es como tan rico, pero si ustedes se dan cuenta, desde que ustedes amanecen en cualquier parte del país, allá en Cali, en Bogotá, en Medellín, en la presencia que tienen en Santa Marta, Bucaramanga, bueno, el banco tiene presencia en todos lados, pues ustedes se levantan y como ciudadano están siempre condicionados a obedecer. Tenemos que obedecer las normas de tránsito, las normas del edificio de la propiedad horizontal, tenemos que obedecer las normas de los colegios a donde mandamos a nuestros niños, tenemos que obedecer cuando llegamos a un centro de salud. Lo primero que nos dicen en todo buen centro de salud es haga fila. Tenemos que obedecer, pero cuando llevamos esa noción de obedecer al Estado, pues de entrada nos ponen a pagar impuestos, ¿sí? Hay mucha gente que no quiere pagar impuestos, pero no solo no quiere, sino que hacen cosas indebidas, inclusive para desobedecer una orden que me parece maravillosa y absolutamente comprensible y necesaria, como es pagar impuestos. Y hay que pagar además a los empleados, pagarles bien y con todas las prestaciones a todo tipo de empleados. Y hay que obedecer cuando se limitan los derechos fundamentales, como por ejemplo de circulación. Yo no puedo salir en este momento por la vía tal o pascual porque está suspendida por obras públicas o por mal clima o por lo que sea. Es decir, si ustedes se dan cuenta y de nuevo se ponen la mano en el corazón o reflexionan 5 segundos, su vida siempre está condicionada a obedecer, lo que intuitivamente me lleva a mí a decir que pues no es lo que uno quiere, prima facie, no es lo que uno dice, ay, qué rico levantarse a obedecer a alguien o a algo, pero esa es la realidad. Y entonces lo que se preguntan los filósofos y particularmente los filósofos morales y políticos es, ¿y por qué yo debo obedecer? ¿Por qué debo legitimar, respaldar eso que me está diciendo para allá un gobernante llamado alcalde o un acuerdo a través del consejo municipal?
O qué decir de una limitación como el Código Departamental de Policía. ¿Por qué yo debo obedecer? Y básicamente les voy a traer acá 6 teorías rapidísimas, pero que todas ellas tienen que ver con la democracia. Entonces hay gente que desde la sociología, como el alemán Max Weber, dice, mire, usted debe obedecer porque quien está de alcalde fue elegido alcalde y ahí dice la Constitución y la ley que al alcalde hay que obedecerlo. Es lo que llaman la legitimidad estatutaria, porque lo dice algo, una norma. Hay otros que dicen, no, no, usted debe obedecer a quien le está dando la orden, al alcalde, al concejal, al diputado, al edil o al presidente de la República, al señores miembros del Congreso de la República, cualquier servidor público de elección popular y no de elección popular, usted los debe obedecer porque son unos líderes, unas lideresas fantásticas, porque tienen un carisma enorme. Supónganse ustedes el carisma que produce la religión, como el Papa, el Dalai Lama, supónganse ustedes que a los que les gusta el fútbol o los deportes, que Messi les diga, oiga, vamos a tal sitio y los desplazan su conducta y uno obedece y va feliz. ¿Por qué? Pues porque es un ídolo del deporte y así sucesivamente. Entonces, el carisma es otra de las razones por las cuales uno obedece, ¿sí? Pero hay otro tercero que es más sofisticado, más difícil, pero que extiende unos tentáculos maravillosos y sobre todo que es muy útil tener en cuenta en el sistema democrático, que es la legitimidad por inteligencia, por preparación, por mérito. Y eso es muy importante porque es así que nos da luces al momento de votar. De nuevo, el 29 de octubre y para el caso, por ejemplo, bogotano, tenemos hasta segunda vuelta el 15 de noviembre. Saldremos a votar y uno puede decir, voto porque me cae muy bien, pues válido, ¿sí? Porque me parece una nota súper chévere, tal. Voto porque pues me tocó votar, yo estoy afiliado a un partido, o mi papá me dice, o definitivamente en mi casa eso es una presión tal que yo voy y voto, válido, ¿sí? Pero hay un voto astuto, preparado, inteligente, que dice, yo voto en el marco de una democracia que es, primero, representativa, pero también participativa, y segundo, en la que se entiende que hay un voto programático en donde me interesa ser cómplice en el positivo sentido de la palabra, coparticipar de la construcción de la nueva Cali, de la nueva Bogotá, del resurgimiento de la Barranquilla, de la reconstrucción o de el impulso de Santander y Bucaramanga, qué sé yo. Si ustedes se dan cuenta, ese voto programático demanda de nosotros los votantes una actitud muy positiva y muy madura. Salir a estudiar los programas que han sido registrados públicamente en el sistema electoral, en este caso en la Registraduría Nacional de la Nación. Y uno va y se mete en internet, es facilísimo, es gratuito y trata de gastarle media hora, una hora, no se necesita tampoco mucho más, y buscar los programas realmente qué están diciendo allende, más allá del discurso en los medios masivos de comunicación o del trino. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me ofrece? Y si yo alineo intereses con esa persona, participo de una democracia participativa que se cimenta, que se estriba en el voto programático. Dicho esto, pues ahí hay 3 formas sociológicas, según el sociólogo más afamado de la historia reciente, el alemán Max Weber. Los 3 tipos de legitimación pura, es decir, ¿por qué debo obedecer? Pues por carisma, por estatutos, porque ahí lo dice la norma, o por inteligencia, por mérito intelectual, por definitivamente sobradez intelectual que me puede llevar como comunidad política al mejor puerto. Pero hay otras aproximaciones, les dije que hay 6 que les traía hoy, hay muchas más, pero hay 6 que quisiera compartir. ¿Por qué obedecer? ¿Por qué estar en una comunidad política de 50 millones de habitantes, donde votamos 38, casi 39 millones de habitantes, en donde nos llaman periódicamente a unas votaciones, en donde hay publicidad que a unos les gusta, no les gusta, hay irascibilidad, peleamos hay veces con los amigos porque yo quiero votar por el fulano y el otro por su perencejo, y uno dice, ¿qué nos está pasando? Y en últimas, pues que está en juego el sistema democrático y a su turno y a través de él la existencia misma y la prosperidad de Colombia, de todos. Entonces uno está metido en eso y dice, bueno, no, hay distintas formas, perdón, distintas razones, discúlpenme,
para obedecer. ¿Por qué obedecer? ¿Por qué yo debo, de nuevo, pagar impuestos, seguridad social, respetar las señales de tránsito, obedecer al código de policía, no despertar a mis vecinos por las noches a las 3 de la mañana con una música estruendosa? Es decir, ¿por qué hay unas limitantes para vivir pacíficamente en sociedad? ¿Y por qué debo obedecer esas normas que quizás atentan contra mis libertades individualísimas y yo no estaría de acuerdo y por lo tanto no las obedezco? De hecho, reacciono contra ellas. Y entonces lo que dice Judith Clark es, mire, hay tres razones ya filosóficas, si ustedes quieren. La primera, hay una razón que uno podría decir de índole absolutamente moral, individualista, utilitarista, en donde dice, yo obedezco porque quiero, porque mi voluntad, mis pasiones, mis intereses o mi razón me lleva a decir, quiero esto. Es decir, quiero pertenecer a Colombia, y eso implica pagar impuestos altísimos o bajísimos, yo los pago. Quiero pertenecer a Colombia y eso implica aguantarme a fulano de tal que me gusta o que me disgusta, yo me lo aguanto. Quiero pertenecer a Colombia y eso implica, perfecto. Entonces hay una voluntad y hay un plebiscito cotidiano, como diría algún profesor argentino, un plebiscito cotidiano. De eso se trata la democracia, de estar acá, vivir la vida plenamente, ayudar a contribuir al bien común, generar desarrollo, progreso, tecnología, trabajar con ánimo, trabajar con dedicación, empeño, alegría, entusiasmo, ímpetu, porque entre otras cosas no solo me beneficio a mí, sino estoy beneficiando a mi entorno y a mi país, y todo eso lo hago porque yo quiero, porque creo que eso es lo mejor para mí y para mi país. Vale, una decisión, repito, racional, individualista. Hay otra, y para eso vamos a invitar también, este es un librito maravilloso, fácil de leer, genera dilemas, siempre lo pone a doble columna, ¿qué pensarías aquí? Pero ¿qué pensaría allá? Es un profesor actual, lo han invitado a Colombia en el marco del High Festival de Literatura en Cartagena, hace unos 3, 4 años. Es muy chévere, el librito se llama Justicia, lo que debemos, ¿sí? ¿Hacemos lo que debemos? Es la pregunta, o sea, y la respuesta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es un profesor Michael Sandel. Entonces, básicamente él dice, no, mire, no es solo la razón, porque eso termina siendo muy abstracto. Usted obedece porque usted quiere que usted y los suyos, empezando por su familia y después por sus vecinos, pues estén bien, porque la gente vive y se desarrolla en un espacio vital, en una comarca, en una vereda, en un conjunto residencial, en una ciudad, y eso genera unos vasos de identidad, ¿sí? Entonces yo me saludo con mi vecino, me caso con la hija del vecino, mi hijo juega con el hijo del vecino, hago parte de una comunidad religiosa dentro de la zona, trabajo en el Banco Occidente que me genera una cantidad de espacios de esparcimiento intelectual, profesional, tecnológico, y por eso me gusta. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el hombre, como decía Aristóteles, vive en sociedad, salvo que sea un dios o un animal, una bestia, pero vive en sociedad, y esa sociedad próxima es lo que genera vasos de lealtad, de fidelidad, de querer estar allí. Ese comunitarismo, esa aprensión, ese querer, ese abrazar la comunidad más próxima, me lleva a mí a ser fiel con ella. Y digo, listo, yo pago la cuota de administración del edificio, yo pago la cuota de administración del conjunto, sin duda pago impuestos, pero también voy a pagar felizmente la educación de mis hijos, si es una educación no gratuita, sino onerosa, o sea, pagada, lo que sea, lo que sea. Pero la gente está dispuesta, repito, a entregarse a los demás por la concepción de comunidad. También es válido. Y hay una tercera de los alemanes, Jürgen Habermas, una cantidad de gente que dice, no, la gente tiene que serle fiel, leal al país, obedecer al país de manera legítima, justificada, validar todo lo que hacen estos gobernantes, porque hay un sueño compartido.
Y el máximo sueño es la constitución política de cada uno de los países. Es más que una realidad, es un sueño, es un anhelo a donde queremos llegar. Y uno dice, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con lo que dice la constitución, yo estoy de acuerdo con lo que dicen estas normas y entonces quiero llegar allá. Entonces, pues voy a construir y a aportar mi granito de arena para llegar a eso, a ese propósito. Válido, es otra forma, es la antagonista al individualismo. ¿Por qué quiero obedecer? Porque se me da la gana, porque yo quiero, porque racional y pasionalmente es lo que quiero hacer. La otra es porque hay un sueño colectivo representado en una constitución, representado en un Estado, representado en unas autoridades y a mí me parece eso maravilloso y quiero obedecer. Entonces, fíjense ustedes que hay distintas razones por las cuales obedecer, pero transversalmente quiero resaltar esta. El sistema de gobierno más hermoso, el que permite que se legitime, se valide las decisiones de los gobernantes de manera más pulcra, más directa, más compartida, más, además voy a decir estas dos palabras que son fantásticas, pluralista y multicultural, es el sistema democrático. Entonces, si a mí me dicen, ¿por qué yo debo salir a votar? Porque quiero ser parte de las decisiones, no me quiero quedar excluido porque el sistema me invita a votar. Eso no se da en la monarquía, eso no se da en la aristocracia, que son sistemas incluso más eficaces, más mejores para muchos, y son sistemas ciertamente pulcros, es decir, sistemas que apuntalan al bien común. Sí, es verdad, pero de entrada son excluyentes, ¿sí? No permiten, por ejemplo, un elemento fundamental en la democracia, que es la alternación del poder. Hoy gobierna Pombo, mañana gobierna María González. Y lo hace a través, que es el otro gran distintivo de la democracia, lo hace a través del voto. Se vota. Y yo digo, hoy quiero que gobierne Pombo, ya se agotó Pombo, mañana gobierna fulano de tal. Claro, hay una cantidad de teoría, ahorita citaremos a 2 o 3 profesores, entre otros colombianos, sobre el tema, pero sobre cuál es el voto, el alcance del voto, si debe ser un mandato, si es simplemente una sugerencia, cuando nos sentimos defraudados, yo voté por fulano de tal porque me prometió una cosa y salió con otra muy distinta. Es verdad, podemos hablar si quieren un poco de eso y estoy preparado y me parece un tema también hermosísimo y de la mayor relevancia, pero por lo pronto quedemos en que el sistema democrático es una aproximación procesal, es un procedimiento, es decir, alternación del poder a través del voto para que todos y nos incluyamos y participemos en la conformación de la voluntad del Estado. Solo eso es suficientemente valioso para decir es el mejor sistema y yo hago parte. Y en tanto que hago parte, legitimo, respaldo, secundo, abrazo esas decisiones de los gobernantes. El alcalde me dijo que tal cosa, el alcalde cambió el plan de ordenamiento territorial. Bien, yo hice parte de alguna manera de esa decisión al votar o al no votar por él. Entonces, pues me parece que esa es una primera reflexión que les quería traer en la mañana de hoy. Abrazar, amar, celar, custodiar, cuidar, proteger la democracia, damas y caballeros, me parece muy importante. No es un sistema que está garantizado, que esté ahí y va a estar ahí por siempre. Los más jóvenes, dentro de los que me incluyo, hemos vivido una época, no porque yo sea joven ni más faltaba, pues tampoco soy viejísimo, sino lo que quiero decir es que muchos hemos vivido en una época en donde estamos acostumbrados al sistema democrático, nos llaman elecciones, hay algunos que dicen se la robaron, otros que se violaron los topes, que son unos bandidos, pero más allá de esas vicisitudes y coyunturas de debates de momento, vivimos en democracia. Pero mi papá no vivió siempre en democracia. Del 53, de 1953 a 1957, hubo una dictadura en Colombia proteccionista, nacionalista, socialdemócrata, militar, castrense, en cabeza, como todos sabemos, del entonces general Gustavo Rojas Pinilla. Irrumpe con el sistema democrático. Y, digamos, valida su discurso en una cantidad de cosas que a uno les puede parecer bueno o malo, pero lo cierto, lo históricamente cierto, es que vivimos 4 años de dictadura. Pero en términos generales,
desde la República, desde el nacimiento de la República, pues hemos sido un país inclinado a la democracia, esto es, a un sistema de gobierno que genera la voluntad del Estado a través de la participación de todos. Eso tiene sus memorias. En el siglo XIX todos no eran todos, había un voto censitario, es verdad, era lo de moda, y hay, digamos, unas particularidades que generó el republicanismo que para muchos pensadores no les gusta, lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que de manera más o menos protagónica, de manera más o menos directa, la gente participaba y por lo tanto a través de la participación del voto y las decisiones de la voluntad del Estado se sentían comprometidos y legitimaban al Estado y decía, yo debo obedecer porque yo hago parte de esto, me incluyen, no me excluyen y demás. Hay un librito maravilloso, es un ensayo histórico de uno de los dos historiadores más importantes de Colombia hoy. Ustedes saben que está el afamadísimo, además simpatiquísimo, creativo, un tipo extraordinario que es Juan Esteban Costaín, que está haciendo un trabajo maravilloso, igual que la doctora Diana Uribe y otros tantos, el profesor Vergara, de acercar la historia a los colombianos con podcast, con conferencias virtuales, bueno, muy chévere y con una forma muy agradable de hablar de la historia. El otro, de una erudición extraordinaria, superlativa, es Enrique Serrano, de Barranca Bermeja. Este ensayito se lo recomiendo. ¿Por qué fracasa Colombia? Y básicamente mantiene unas tesis maravillosas en donde dice, por ejemplo, que históricamente está demostrado que Colombia no ha sido el país, pues, apocalíptico en donde nacimos genéticamente violentos y entonces vamos a tener que vivir, convivir y morir dentro de la violencia. Y explica cómo durante 350 años fuimos un país extraordinariamente pacífico, fraterno, colaborador, familiar. Muy hermoso y que después desde 1850 se empezó a cambiar, es cierto, pero en últimas, digamos, en nuestra existencia como nación desde los albores de la conquista hasta hoy, pues hemos sido preponderantemente pacíficos. Lo traigo a colación porque puede que no siempre hayamos estado sometidos al régimen democrático, como en efecto antes de la República, pero desde la República tenemos razones adicionales para creer en la democracia y para salir a votar y para invitar a nuestros vecinos, amigos, familiares, hijos, padres a votar. Y votar por quien queramos y no enemistarnos por ellos, sino por el contrario, sentirnos dignos de nuestra especie, de la especie Homo sapiens y decir, somos pensantes y reconocemos la diversidad, la diferencia y nos engrandecemos de esa diferencia, de esa forma distinta de cosmogonía y cosmovisión. De tal manera, damas y caballeros, que echarle una repasadita a la historia y una historia, como lo enseña también el profesor Eduardo Posada Carbó, que también explica históricamente que no hemos sido pues un país condenado a la violencia y genéticamente violentos y desastrosamente violentos. No, sí hemos tenido movimientos terroristas, los seguimos teniendo, lo que ustedes quieran, pero somos también una sociedad que hemos sido preponderantemente pacífica, solidaria, con misericordia, y que además lleva a unas apuestas en común a través del sistema democrático que es digno de valorar y de cuidar y de custodiar, porque las democracias desaparecen. Entonces, ¿por qué fracasa Colombia? Enrique Serrano, un buen ensayo para que ustedes tengan refresquen sus conocimientos históricos y digan, caramba, esto sí se le da perspectiva histórica, tiene otro sabor, tiene otro color y es maravilloso. Por cierto, invitamos acá a un alemán, al Herfried Münkler, quien escribió uno de los libros más famosos en teoría política ahora y en teoría de territorial, que se llama Imperios. No sé si lo alcanzan a ver. Es un libro muy bonito, se consigue también creo que relativamente fácil en la Librería Nacional y demás. Y es un libro bonito porque básicamente, y al punto dice muchas cosas, trae unos datos curiosísimos, además en la historia del mundo, sobre todo el mundo occidental, pero dice una cosa maravillosa y es que a la humanidad se le ha olvidado que durante la mayor cantidad de tiempo ha vivido bajo la modalidad de Estado imperial. Es decir, el imperio, si se quiere ver de esta manera, ha sido
la modalidad de Estado más exitosa. Y en el imperio hay una característica, y es que en términos generales, sobre todo con los imperios más sobresalientes, el más grande desde el punto de vista de extensión territorial, el imperio inglés, seguramente el imperio más fabuloso de toda la historia, pues era un imperio sometido a una monarquía fundamentalmente. O el imperio romano era un emperador que además después terminó creyéndose como ungido por una divinidad, etcétera, etcétera, con tintes de divinidad, el que terminaba mandando. Y ni qué decir, un imperio absolutamente volcado a lo bélico, a la estrategia militar, que fue extraordinariamente exitoso en expansión territorial continental, el más grande continental, que era el imperio de Mongol, en donde se resalta Genghis Khan, por ejemplo, Kubilai Khan. Esos imperios eran los que de alguna manera determinaban en muy buena medida la vida de los ciudadanos, de lo que hoy entendemos por ciudadanos, la vida de sus habitantes. Y eso es muy relevante y revelador porque este librito dice eso, oiga, no se nos olvide que hemos vivido fundamentalmente en la época, perdón, hemos vivido dentro de la égida, digamos, cubiertos por la modalidad de Estado imperial. Esa era la sombrilla política. Y eso pues implica, entre otras cosas, y salvo contadas excepciones, pues la no participación, la exclusión de nosotros como habitantes, léase ahora en la modernidad como ciudadanos, de las decisiones trascendentales de la política. Y cuando uno se siente excluido, pues de alguna manera no legitima, no respalda, no valida lo que las autoridades políticas dicen, lo que los líderes políticos hacen. De tal manera que el sustrato aquí es recordar con perspectiva histórica que la humanidad ha vivido fundamentalmente bajo imperios, para bien o para mal, pero creo que ha dado un paso cualitativo cuando dijo, en últimas, la modernidad y la posmodernidad se cimientan, estriban, echan raíces sobre la idea de que deben vivir sobre repúblicas, generalmente casi todas ellas, y repúblicas democráticas, en donde se pueda hablar libremente, en donde haya un contrapeso de ideas a través de partidos políticos que tengan las garantías a través del estatuto de la oposición, en donde se esté respaldando la democracia con decisiones de libertad económica dentro del sistema capitalista. O se es capitalista o no se es demócrata. Esas frases europeas de Robert Schuman, Alcide Gasperi, Jean Monnet, no sé, Konrad Adenauer, el canciller alemán, son fabulosas. Europa es una Europa democrática y capitalista. Bien, bien por ellos, bien por la humanidad. Y Colombia un poquito está en eso. Colombia además también dice, hay que, como dicen, digamos, los de la aldea universal occidental, hay que dividir el poder. Unos legislan, otros judicializan, otros ejecutan, y hay unos órganos especiales que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, y hay una rama electoral. En fin, maravilloso todo esto. Es decir, se divide el poder para que no se concentre en un grupo o en una sola persona y se invite al despotismo, a la autocracia. De modo que, damas y caballeros, lo que estoy ahora tratando de decir en esta cuarta parte de la trayectoria de la fiesta democrática de esta conferencia es decirles que es importante vivir en república, pero la república demanda de nosotros una virtud cívica, en donde tengamos la valentía de decirle al vecino de buenas maneras, con tranquilidad, con sosiego, pero con firmeza, perdón, señor, la calle no es un basurero, por favor, no bote basura a la calle. Desde esa noción cívica, que fue lo que hizo grande, según grandes historiadores como Alexis de Tocqueville, un parisino que en 1830 por allá fue y descubrió el naciente imperio norteamericano, dijo, esta es una sociedad distinta porque hay una cultura cívica, hay un temple, una templanza cívica que se ve por doquier. A donde quiera que uno vaya, decía Tocqueville, en la democracia en América, se encuentra uno con maravillosa gente que está dispuesta a luchar por su comunidad, a crear
un mejor ambiente y por lo tanto a levantar la mano y decir, por favor, no se pase el semáforo en roja. Hey, señor ciclista, si usted tiene una ciclorruta, no se vaya por la mitad de la vía. Primero por su seguridad, pero segundo por la civilidad. Pero el señor peatón, a usted le hicieron un andén, no se vaya por la ciclorruta porque es exclusivo de las bicicletas. Esa valentía, esa virtud cívica, ese ímpetu cívico de que hablaran los padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, Jefferson, Franklin, por poner unos ejemplos, hizo de los Estados Unidos el sol amaneciente, es decir, el gran esplendor de la civilidad contemporánea, por esa actitud. Entonces, mi cuarta reflexión es, claro, esto demanda que nosotros tengamos el talante cívico, no solo digamos, vivimos en democracias, no en imperios, pero tenemos un talante, tenemos una acepción cívica, concebimos el Estado colombiano como nuestro hogar y eso hace que nosotros no solo obedezcamos por las razones que queramos y que ya les traté de resumir, sino además que nos comportemos bien cívicamente hablando en las cívitas, que en latín es en la ciudad, o mejor aún, en el espacio colectivo, en el espacio común. Dicho lo cual, y ahora bien, pues terminemos esta charla para darle paso a Henry, al equipo de la producción del banco, y para que se vuelva, como lo prometí al principio, un diálogo mucho más dialéctico, mucho más horizontal, mucho más organizado a través de unas ideas que yo voy soltando, pero que después se depuran con las respuestas de las preguntas. Invitemos a un italiano y a un francés. El italiano es un liberal del siglo pasado, fundamentalmente, que escribió muchas cosas, pero al punto se lo recomiendo, es un ensayito también, se llama Libertad e Igualdad de Norberto Bobbio. Es rico de leer, es sabroso, le da a uno buenas pistas para hablar con sus amigos, para hablar con su esposa, su esposo, su pareja, para conversar más profundamente en familia, con sus hijos. Es un buen librito porque nos da ciertos elementos. Pero en últimas, lo traemos, lo invitamos y lo traemos a colación al profesor y filósofo Norberto Bobbio para que recordemos que la democracia sin libertad es imposible. No se puede demandar una actitud cívica, ética, moral, de valentía, de salir a defender esto llamado Colombia, Cali, Bogotá, Manizales, por el simple hecho de decir yo lo quiero hacer, sino que hay razones que así lo justifican. Y una de ellas es poderosísima, mis queridos compatriotas, es que está en juego en la democracia la libertad. No puede haber democracia sin libertad, no se le puede exigir diligencia cívica, conducta cívica, ímpetu cívico, valiente a los ciudadanos allí donde no se les da y otorga libertades. Y hablo de las libertades personales. Entonces, claro, lo que está en juego cada elección es poder elegir a gente que se la juegue por el Estado de Derecho y por el estado de libertad de las personas, ¿sí? Que es una condición, además, valorativa, es una condición moral que no requiere de los demás. Yo no soy más libre que o menos, no es comparativa, no es una posición filosófica de relatividad. Yo soy más libre que, soy más libre en que es una condición casi que íncita, personal, de yo estoy en una condición o no de libertad. Y eso es muy importante porque se retroalimenta. Si yo soy más libre, seguramente seré más demócrata, y si hay más democracia, debo ser más libre porque la democracia debe velar siempre por la libertad. La libertad individual, la libertad de nosotros, creadores de esto llamado Estado, es fundamental y es lo que está en juego. Y la libertad colectiva, la libertad sumada de uno con el otro y que empieza a generar un poder, pues ese es el poder que se llama el poder soberano o el poder que reside en el pueblo, o si ustedes lo quieren poner más coloquialmente, antitécnicamente, pero no me importa, el poder
del pueblo, de la gente, el poder de las masas, el poder del colectivo, válido, válido, todo eso válido. Lo que estoy señalando es que yo soy libre, quiero ser libre, pues soy libre con los demás. Y eso sumado es el poder en últimas de base, de base de la pirámide social. Nosotros los ciudadanos ejercemos el poder y lo debemos ejercer en las votaciones para a su turno y a su vez garantizar lo que dice este profesor francés, Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon. La democracia inconclusa, que en últimas es cómo estudiar la soberanía popular, el poder máximo que reside en su titular, que somos nosotros, el pueblo, debe manifestarse y debe manifestarse periódicamente. Y qué mejor sistema que el democrático para que se manifieste de manera pacífica, inteligente, razonada, estudiada a través del voto programático, la democracia participativa para escoger a los representantes, al gobierno representativo, como diría el constituyente francés Sieyès de 1789. De lo que se trata entonces, damas y caballeros, es de invitarlos a que reflexionemos todos sobre la democracia, porque hay muchas razones, yo diría casi todas ellas muy buenas, para salir, consentirla, acariciarla y decirle a todos nuestros amigos, oye, es importante votar, pero votar a conciencia. Y una vez votemos, allí no se acaba la democracia. Es menester salir conjuntamente a tener una actitud propositiva, cívica. Y no estoy invitando a marchar, como dice el artículo 37 de la Constitución Política, que por cierto y por demás, y concuerdo con ello, es un derecho fundamental. Pero si se va a hacer eso, se hace de manera pacífica, como lo ordena la Constitución Política. Y yo debo obedecer, y hay razones democráticas, filosóficas, históricas para obedecer la Constitución. Entonces, si voy a manifestarme, como todos lo hemos hecho, espero yo, pacíficamente, propositivamente, incluyentemente, con ánimos de mejora y no de destrucción. Todas estas cosas que les estoy diciendo tienen un asidero y un enorme estudio histórico, político y filosófico. Y mi misionalidad en la mañana de hoy ha tratado de ser, misionalidad como persona, perdón, y misión en la mañana de hoy, ha tratado de ser el de el mandatario que gracias a la muy generosa invitación del vicepresidente Eduardo Correa y del presidente Gerardo Silva, quien además acuden a una cultura organizacional bellísima de hacer, de crear este tipo de espacios, nos invitan a decir, oiga, agencie usted, sea un mandatario de por qué, muchísimas razones de todo tipo y naturaleza, por qué creer en la democracia, por qué invitar a votar, por qué salir a votar, y una vez votemos, mantener una actitud crítica, una actitud positiva, una actitud, decir, no bajar los brazos de la actitud cívica, del talante cívico que demanda la democracia de los auténticos y verdaderos demócratas. No se trata de decir, yo no voto, eso me parece que no es correcto. Yo sí voto, pero hasta ahí llego. Me parece que es insuficiente. Yo voto y mantengo una actitud colaborativa para legitimar, para sostener moralmente las decisiones de gobierno, la voluntad que estamos construyendo todos a través del voto por medio de nuestros representantes, un gobierno representativo, ya lo dice la democracia inconclusa, es cierto, pero, en donde yo me siento incluido en un sistema pluralista, multicultural, que entiende la diversidad. Allí todos participamos con el voto y empezamos, o desde el voto, perdón, y empezamos a construir la sociedad que queremos. Muchas razones, repito, de distinta índole, de distinta naturaleza, con distintos invitados, para decir, carambas, puedo creer, debo creer en la democracia. Es mejor vivir en democracia que en un imperio no democrático, que en una tiranía. Quizás es mejor vivir en una democracia o en un sistema mixto preponderantemente democrático. No sé, me parece que hay suficiente tela para decirles el 29 de octubre es una buena excusa para vernos con nuestra común unidad, con nuestra sociedad, con nuestro entorno y depositar el voto porque queramos, porque hay mucho en juego. Hay un juego de equilibrio de poderes regional nacional, porque hay un juego de destinación de recursos públicos provenientes de nuestros impuestos, porque hay un juego de marcar
una cosmogonía y una cosmovisión, es decir, de dónde venimos y para dónde vamos a través del voto, porque hay que separar y hay que contribuir a la separación de las ramas del poder y el ejercicio del poder político para evitar una injustificada e inconveniente concentración del poder, porque es rico hacerse parte de una fiesta, la fiesta democrática que nos invita a que de cuando en vez, como dicen por allá, nos podamos poner todos de acuerdo en el procedimiento. Yo voto para alternar el poder. Hoy es fulanito, mañana puede ser Perencejo. Para darle una voz de respaldo a los periodistas, quienes son una suerte de veedores, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, de veedores de el poder, precisamente para informarnos y llenarnos de datos, de hechos, con el propósito de que actuemos cívicamente, comprometidamente, para darle una voz de respaldo a las fuerzas militares quienes custodian unas urnas, más o menos tengo acá en mis datos, 100.000, 101.000 mesas de votación, 12.000 puestos de votación, 67 países de un mundo de más o menos 200, 190 y tantos países que conforman la aldea universal. Bien, todo eso amerita que hayan unos vigilantes que nos garanticen ejercer ese derecho fundamental y participar de esta fiesta y de estas viandas políticas, intelectuales y emocionales, pasionales como la de la democracia. Es una voz de respaldo al servicio público, a una persona que se separa de la tranquilidad del sector privado y se aposenta sobre el sector público, en el sector público, no para hacer una corbatica, que hay muchas, no para ser un mediocre, que hay mucho, no para ser un burócratos, gobierno de escritorio, es decir, que se sentan como reyesuelos detrás de un escritorio y no hacen nada y no prestan un servicio público, sino para esa cantidad de cientos de miles de buenos servidores públicos que se levantan, sacrifican espacio personal, familiar, sacrifican muchas veces hacer fortuna, muchas veces vacaciones, lugares de esparcimiento, por prestar servicio público de calidad, con continuidad y, como lo dice su nombre, servicial, es decir, al servicio de la gente, de la gran mayoría de habitantes en Colombia. Todo eso se valida con el voto, con un voto programático, a conciencia, por qué quiero votar por fulano de tal. Y de paso, por qué no quiero votar por Perencejo, por fulano y por sutano. Eso y mucho más se construye con la conciencia que todos estamos haciendo a través de estos espacios de construir un voto deliberado, consciente, a gusto con nuestras creencias y nuestras pasiones, nuestros intereses. Y de eso se trata, damas y caballeros, un poco este cuento de la fiesta democrática. Celebremos cada vez que nos llaman a votar, porque no es necesariamente la regla, no ha sido la regla en la historia, y porque países como el nuestro, que ha sido preponderantemente democrático, que ha dado todo para ser un país en muchos aspectos muy ejemplar, pues lo debe seguir siendo con con la complacencia y con la complicidad positiva y con la solidaridad de todos nosotros, con el concurso de todos nosotros, quienes llamamos a nuestros amigos, a nuestros familiares y vamos a votar masivamente por quien queramos, pero salir a votar implica alimentar la legitimidad de un Estado que se pronuncia a través del sistema democrático. El sistema democrático es la conformación de la voluntad del Estado amparada fundamentalmente en la soberanía popular, en la libertad individual que se manifiesta a través de el voto, entre otros aspectos. Yo creo que siendo las 8:32 de la mañana de hoy, 26 de septiembre, he hablado ya quizás mucho, me disculpan los que se aburrieron, no quise quitarles tiempo de su vida que es tan precioso y tan preciado, pero para eso me ficharon y espero dar una aproximación de la democracia de manera distinta a lo que se dice coloquialmente en y cotidianamente en los medios masivos de comunicación. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a todos por los que
asisten a nuestros espacios de Una Mirada de. Gracias por toda la ilustración que nos has brindado y también en el marco de nuestro propósito organizacional, hacer realidad el desarrollo de las personas, el crecimiento de los negocios y la transformación del país. Esto, como lo decía nuestro presidente Gerardo al inicio, pues también nos ayuda a hacernos una visión y unas ideas sólidas de asuntos de interés general como la democracia y los comicios que se avecinan. Ya tenemos algunas preguntas, Rodrigo, que han planteado nuestros asistentes. Me gustaría empezar a compartírtelas y que tú nos des tu opinión y tu reacción al respecto. Entre las preguntas, aquí hay una que nos indica lo siguiente: en un país con tanta corrupción, ¿el voto obligatorio no sería una forma de proteger la democracia? ¿Qué opinas de eso, Rodrigo? Pues dependiendo del estado, estas ahora son respuestas muy personalísimas, ¿no? O sea, muy mías, pero yo creo que dependiendo del estado de madurez democrática de los países, de las naciones. Mi tesis es, si estamos en un estado como el colombiano, aún floreciente, aún muy joven, que le falta, digamos, trayectoria histórica con una cantidad de cosas que han conmovido para bien en términos generales a otras comunidades políticas, a otros países, a otras naciones, allí sí debería existir el voto obligatorio. Es decir, en un momento de conformación, es válido, se justifica limitar la libertad de los individuos diciéndole cuándo puede y cuándo no puede, cuándo quiere y cuándo no quiere usted votar. Aquí todos debemos votar porque es una orden, es un mandato legal. Yo estoy convencido que en los países que están construyendo la legitimación democrática debe abrazarse el voto obligatorio, como en Ecuador, por ejemplo, en donde se lo toma muy en serio, no solo por los efectos sancionatorios, si no voto me multan, etcétera, sino porque pues la manera de construir ese respaldo de que tanto he hablado a las decisiones de gobierno, de los gobernantes, de los líderes, pues implican en un sistema democrático eso, que se mida, se arbitre y se agencie por el voto. Entonces, en unas democracias con esas características nacientes, inmaduras, en vías de desarrollo, etcétera, ¿vale la pena el voto democrático, el voto obligatorio? Sí, mi respuesta es que sí. Ya después, en un estadio superior, creo que la regla de oro, que es la libertad, dejen jugar al moreno, dejen jugar al individuo, debería ser la constante. La constante es, el Estado debe hacer todo aquello que el individuo no quiere o no puede hacer, pero de resto, que el mercado, que los agentes de mercado y que las personas hagan todo. Dentro de la máxima de la economía social de mercado, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, aplica perfectamente a la política. Tanta libertad como sea posible, salvo que allí se necesite algún mandato particular, como el del voto obligatorio. Yo creo que en las democracias en crecimiento, nacientes, que se necesitan robustecerse, por ejemplo, frente a uno de sus enemigos, que es la corrupción, ciertamente la corrupción, pues exista voto obligatorio. Sí, señor. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bien, aquí tenemos más preguntas. Entre esas, desde su óptica, ¿considera que estamos en riesgo de caer en una dictadura en este momento? Bueno, mis queridos compatriotas, yo no quisiera, a ver, pues lo voy a poner en estos términos bien amables. Cuando me fichan para dictar conferencias, y sobre todo en mis clases universitarias, yo trato y hago todo lo posible por no dar mis opiniones personales y mucho menos de tinte político. Político coyuntural, partidista, frente a si soy o no oposición, qué pienso del señor presidente Gustavo Petro, del alto gobierno, del pacto histórico que nos está gobernando y eso. Primero, no me parece decente, no estoy fichado para eso, no quisiera yo decir, creo que lo correcto de un buen moderador es eso, le traigo a fulano, mire que este es como mamertongo, si usted me permite la expresión, pero viene el otro que es un poquito más liberal, el otro que es más godito. Es decir,
tratar de fair play, de jugarla bien a todos los que muy generosamente me han acompañado en estos minutos. Entonces, yo no quisiera responder, digamos, de manera directa esa pregunta. Doy simplemente algunas apreciaciones académicas. Bueno, y no es que no tenga criterio, no es que, como dice también Bobbio en un libro de derecha e izquierda, esos son términos maniqueos inexistentes, que eso es una cosa horrorosa porque no obedece a la ideología política de verdad de las organizaciones políticas, conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos, libertarios, etcétera, que son categorías mucho más sólidas y profundas. Pero yo no quiero ser entonces blandengue y decir, no, este tipo no tiene criterio, no. Si ustedes quieren ver, ahí están pues mis intervenciones en televisión, en radio, y todos los días hay alguna entrevista que dar y hay algún debate que ofrecer. Y ahí lo digo sin tapujos, quién soy yo, qué creo yo, a quién sigo, qué me disgusta, a quién me opongo y demás. Pero de nuevo, los espacios más académicos no me gustaría meterme en ello. Dicho lo cual, Henry, si le parece, yo lo que diría es que tengamos cuidado con los enemigos de la democracia. Y hay 2, 3, 4 enemigos como muy visibles. El primero, el más decantado, el más evidente, es el populismo. Es decir, una figura mesiánica que plantea que todo es un desastre y que lo único que puede salvarnos de ese desastre es él o ella, que prescinde de toda consideración social, es decir, que dice que el Estado es el gran salvador, que él es la boca del Estado, que ella es la representante del Estado y que por lo tanto ellos son los salvadores y que tienen un contacto directo con las masas que son los salvados, que son la comunidad beneficiaria de todas estas maravillas y milagros que hace el populista o la populista. Yo les diría, ojo con el populismo. El populismo carcome, es el cáncer de la democracia. Y el populismo se viste muy elegantemente de demócrata cuando realmente no lo es. En otras palabras, allí cuando ustedes vean un candidato o una candidata que diga, todo es mal, yo soy el Salvador, y esto es a través de ustedes, pueblo, votantes, y yo, líder, y prescindimos de gremios, de sindicatos, de universidades, de raciocinio político, de diálogo, sino que imponemos dogmática y fanáticamente una posición. Eso es populismo. Ahí estamos en presencia de un populista, y esa persona es el cáncer de la democracia. Esa persona encarna los valores más antidemocráticos que ustedes se puedan imaginar y puedan prever. De suerte que simplemente me atrevo a decir eso. Califiquen ustedes en sus regiones, en sus departamentos y por supuesto a nivel nacional si estamos o no propensos a un populismo dictatorial de base, de masa, que pueda destrozar las libertades individuales, destrozar la igualdad ante la ley, destrozar la institucionalidad, para simplemente, de manera muy fanática y enceguecida, imponer una visión de Estado. Eso me parece muy preocupante, hay que estar pendientes de ello, pero ustedes calificarán en cada una de sus localidades si están o no en presencia de un fanático populista o de una fanática populista, o si por el contrario van por el camino democrático. Gracias, Rodrigo, entendido, y muchas gracias por tu mensaje. Bien, hace un rato nos mencionabas que es muy fácil poder indagar sobre los programas de gobierno y que hay distintas opciones por las cuales votar, la afinidad, el mandato, ¿cierto? O inteligentemente puedes estructurar un voto pensado. ¿Qué debemos entonces hacer los colombianos para tomar las mejores decisiones sobre política en nuestras regiones? Pues yo doy siempre 3 consejos, de lo mayor a lo menor, de lo más abstracto a lo más concreto. Primero, indaguen ustedes, y esto es un ejercicio de cuadernito fácil de 15 minutos.
están ahí almorzando o desayunando y coge uno el cuaderno y dice, ¿qué me gusta a mí? Entonces, a mí me gusta pagar menos impuestos. A mí me gusta que el Estado no se meta en todo. A mí me gusta las libertades individuales. A mí me gusta poder viajar sin que me obstaculicen tanto. A mí me gusta, ¿qué le gusta a uno? Es decir, si uno pone en un cuadernito qué le gusta, pues sabe que no le gusta. Y entonces, si por el contrario lo que le gustan son los subsidios, el nacionalismo, el paternalismo, la ayuda estatal, el intervencionismo, un Estado que es válido para garantizar, por ejemplo, la justicia social o la equidad, pues es otra forma de ver. Entonces, más o menos es coger un cuaderno y ubicarse quién soy yo políticamente, qué es lo que me gusta. Después, yo cogería al personaje al que le voy a votar. Entonces, me encanta esta lideresa. Es de la comunidad LGTBI, además es afro, yo creo en la reivindicación histórica, creo que hay que dar una oportunidad para que esto puede ser, o por el contrario, yo lo que necesito es creer en las libertades, no en una solidaridad inducida por el Estado a través de la ley de cuotas, de la ley de no sé qué tal. Entonces, yo más bien me voy por este candidato o aquella otra candidata, que más bien obedece a la cultura del mérito, de que es el más trabajador, el más pilo, el más estudioso, independientemente de su condición racial, sexual y eso. Entonces, uno se va ubicando y después dice, oiga, allí la persona dice mucho, es decir, el programa, hay veces, muchos, tristemente hay que decirlo, el programa es pagado para que fulano de tal, profesor universitario ya, haga un programa y wow, qué gran programa de gobierno. Pero en la realidad, y casos se han visto, ustedes lo ven por doquier, pues la verdad es que hay que mirar quién es el candidato. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que fulano está Rodrigo Pombo, un bagazo, un inútil, un bueno para nada, necesita de mi voto y va a honrar mi voto. Simplemente porque habla bonito, simplemente porque es un gran retórico, simplemente porque le pegó al momentum de la política y dijo aquí lo que se necesita es esto, y entonces todo el mundo dijo, ah, pues como se necesita esto, pero un momentico, ¿y en dónde están las ejecutorias? ¿En dónde está el mérito? ¿En dónde está la aureola que debe rodear al buen político, al buen líder social? Que amerite mi voto, es que el voto vale mucho en ese sentido, no es que valga plata, es que vale honorabilidad. De tal manera que, pues uno no puede salir a entregarle el voto a una persona que, pues, ha sido criminal toda la vida, o que ha sido un inepto toda la vida, o que ha sido una señora que se ha caracterizado por sus malas ejecutorias, o que ha sido una señora que se ha caracterizado por sus frecuentes escándalos de corrupción. Entonces, la persona pesa mucho. Ese es el segundo nivel. Más o menos, ¿qué quiero yo? El primero. El segundo es quién está encarnando la dignidad de mi voto. Y tercero, pues por supuesto, en una democracia participativa y que contiene desde la Constitución el voto programático, pues mirar a ver qué quieren. Hay unos que quieren, no sé, en el caso bogotano, que es tal vez muy buen ejemplo, un alcalde, un candidato a alcalde dice, yo no hago una sola obra más, ¿sí? Porque satanizan el ladrillo, satanizan el pavimento, satanizan todo va para subsidios. Bueno, válido, es una forma de ver el Estado. Hay otro que dice, no, por el contrario, el desarrollo urbanístico es la mejor manifestación social de la política pública. Válido, válido. Entonces, pero son dos distintos. Entonces, después uno coge el programa. Entonces, de nuevo, conforma uno más o menos quién soy yo políticamente y la ideología política, baja uno de, oiga, ¿quién tiene méritos para ganarse y granjearse el favor de mi voto? Y por último, pues el programa de que uno diga, uy, esta persona sí es capaz de llevar a cabo este programa, no es un cínico mentiroso que de manera compulsiva y patológica está diciéndome mentiras, sino que real y verdaderamente puede llevar a feliz término y a buen puerto ese programa. Ese es como, no sé si fui claro, Henry, como el esquema mental al que yo los invitaría para poder llevar a cabo una buena votación. No, muchas gracias, Rodrigo. Me parece que ha sido muy claro el ejemplo y la recomendación que nos das para tomar las mejores decisiones. Bien, aquí tenemos más preguntas. Rodrigo, ¿cómo visualiza el panorama político del país usted? Otra es mi opinión ahí personal de la cosa. No, pues,
invítenme otra opinión, a otra conferencia que diga más o menos qué piensa Rodrigo Pombo de la política. De nuevo, porque me parece indecente, me parece maleducado que a uno lo inviten a jugar fútbol y uno quiera jugar básquet. No, es que es distinto. Entonces aquí, pues, si me invitaron a hablar de democracia, de la fiesta democrática, de las virtudes democráticas, de los enemigos de la democracia, de las virtudes de la democracia, de por qué legitimar la voluntad del Estado a través del sistema democrático, a través de nuestro voto, etcétera, etcétera, pues yo no quisiera manchar esto por respeto a quienes asistieron a eso y solo para eso, diciendo, mire, Rodrigo Pombo cree que esto va divinamente, esto es una maravilla, por eso, o esto es un desastre, estamos en las manos de un populista irredento, pues, que nos va a llevar por el camino de la perdición. No creo que sea este el momento de decir ni lo uno ni lo otro. Qué pena, vuelvo y digo, no es que yo no tenga criterio, no tenga argumentos, sino que a quienes están haciendo este tipo de preguntas, los invito a que a través de Henry nos tomemos y hacemos otra charla por fuera, si quieren, inclusive de la organización del banco, y yo les echo un cuento mío, más que público en las redes sociales, más que público en los videos que están ahí en televisión y radio, y por supuesto artículos periodísticos. Pero sí, creo que hoy no quisiera yo hablar de lo que yo opino de este gobierno, del futuro próximo, porque comprometemos un poco el objetivo de la charla. Bien, Rodrigo. Bueno, aquí hay una pregunta un poco diferente y se trata de los jóvenes. ¿Qué decirle a los jóvenes que quizá no han vivido distintas situaciones de nuestro país para que voten, se preocupen por votar y se apropien de los caminos de nuestra Colombia y quizá no tomen el camino de irse para otros países donde hay fuga de talentos hacia otras latitudes? ¿Qué cree usted, Rodrigo, que podríamos hacer nosotros para invitar a nuestros jóvenes? Aquí hay personas que ven este foro en conjunto, a sus familias, aquellos que hacen trabajo híbrido, remoto, y seguramente también nos escuchan. Mire, cada vez que me preguntan por el tema de jóvenes, yo respondo algo muy académico, pero no por eso menos controversial. Yo creo que no hay que decirle al joven, oiga, estas son las razones para que usted actúe de esta o de otra manera, sino hay que decirle al viejo, para hacer el antagonista entre joven y no joven, o sea, mayor, hay que decirnos a nosotros qué debemos hacer para que el joven diga, me quiero quedar acá. Que es muy distinto, si usted se tiene que quedar acá por a veces razones, crea en el país, no, esto es demostrando, es decir, nosotros tenemos que tener un compromiso real, efectivo, medible, cotejable, tan maravilloso, que hagamos atractivo que el joven venga acá, ¿sí? Se quede acá, se visualice como colombiano, porque a diferencia de lo que piensan los grandes líderes actuales, quienes nacieron y crecieron bajo una concepción de un Estado nacional con interinidad territorial en donde ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren acá, lo cierto es que hoy en día estamos en un mundo globalizado, tecnificado, plagado de un movimiento migratorio que se llama sociedades líquidas. Es decir, nuestros jóvenes hoy en día tienen, si se quiere, mucha más fidelidad, más aprehensión a comunidades de negocios a través de las redes sociales o a través de la tecnología. Tienen más amigos a través de las redes sociales y la tecnología que están allende de los límites colombianos. Entonces hay unas comunidades poderosísimas que las wikis, que las no sé quién, que en el mundo, y que guardan mucho más fidelidad porque les son más útiles, les son más cercanas, son más afines a sus intereses, le generan mayor progreso, desarrollo y productividad. Entonces, el tema no es qué se le dice y qué se le, entre comillas, de manera muy sofisticada, se le impone al joven. Es cómo nosotros los mayores hacemos que esto sea atractivo. Y mi discurso, y perdónenme que aquí sí diga una cuestión, además que está suficientemente publicada en una visión de país que yo tengo, pues publicada en Visión Colombia, y eso es, ojo, el Estado debe ser digno de que la gente quiera estar en el Estado. No debe ser una cárcel histórica del individuo.
me tocó ser colombiano porque mi papá es colombiano, porque mi mamá es colombiana o porque por desgracia nací aquí o por fortuna. No. Yo quiero ser colombiano. Esto es un plebiscito cotidiano. Yo quiero ser colombiano. Y cuando usted quiere ser colombiano, pues ve el mundo mucho más liviano y mucho más bello. Y paga los impuestos y las tasas y las contribuciones y se quiere lanzar a la política y se ilusiona con ser líder sindical y se ilusiona con ser líder gremial y se ilusiona con hacer empresa porque dice aquí hay futuro y es un futuro que se alinea con mis expectativas. Lo difícil de los estados es cuando las naciones se dividen irremediablemente y dicen, no importa quién tiene o no la razón, lo que importa es que usted y yo no podemos convivir dentro del mismo estado. Y la historia demuestra que en este momento, Henry, las sociedades líquidas señalan eso, señalan el camino. Los muchachos se van a donde quieran irse, donde se sientan cómodos. Ya no hay limitantes de transporte, ya no hay limitantes de lenguaje. Los muchachos suelen ser, sobre todo los de clase media, muy proclives a hablar varios idiomas o por lo menos querer hablarlos, querer abrir sus fronteras culturales. Entonces ellos no están con la mentalidad de yo soy un prisionero del Estado colombiano, del patriotismo, del nacionalismo que forjó los estados en el siglo XIX y en el siglo XX y también la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por cierto, sino que ellos son mucho más inteligentes en el sentido que son más libres porque les tocó un estado localizado, muy global y muy local, les tocó un estado tecnificado, un mundo, perdón, y un universo tecnificado y les tocó un estado con migración. Migración, no solo la migración terrible de un sistema tiránico, despótico, que hace que la gente huya, sino de una sociedad líquida, de una sociedad movible, en donde lo que importa es el bienestar de la gente antes que ideas enteléquicas, alejadas, abstractas como nacionalismo, patriotismo, pues que generan muchos interrogantes. Entonces, la respuesta que yo siempre doy es al revés. No hay que decirle a los muchachos, usted debe estarse acá y motivarse y ilusionarse por ABC, sino que nosotros les debemos demostrar con evidencias, con pruebas de que esto vale la pena vivirlo, que Colombia vale la pena vivirla y luchar por ella, pero porque les produce alternativas maravillosas de desarrollo personal, ¿sí? Porque les damos vouchers educativos para la educación y que ellos escojan el mejor colegio y la mejor universidad, porque tenemos los mejores colegios concesionados para la educación de alta calidad, porque tenemos un sistema vial que los permite a ellos visualizarse como los grandes exportadores o importadores, que tenemos unas plataformas, digamos, urbanas para hacer los grandes hubs del desarrollo tecnológico y ser la meca de las startups del siglo XXI en Latinoamérica o en Iberoamérica. Bueno, cuando uno le habla así a un joven, pues se ilusiona, pero el sistema impositivo de que usted es colombiano porque su papá es colombiano, usted nació acá y entonces usted tiene que morir y ser fiel hasta dar su vida por el pueblo, por el Estado colombiano, me parece que no es el discurso de la modernidad, de la era contemporánea. Parece que el discurso es cómo nosotros, los mayores, los adultos, les vamos a dar un Estado que sea tan maravilloso que valga la pena vivirlo. Rodrigo, bien, aquí tenemos una pregunta donde se requiere, de acuerdo, digamos, a su rol también como generador de opinión en diferentes medios, es ¿cuál es su opinión sobre la prensa y la objetividad o no de los mismos en esta fiesta democrática? Bueno, pues es que, a ver, primero, bajo cualquier circunstancia hay que defender la libertad en todas sus expresiones y dentro de ellas está la libertad de prensa y opinión. Segundo, no se puede creer en la democracia, en los valores, en las virtudes, en los atributos democráticos si no se cree en las libertades y muy especial en la libertad, en este caso, de prensa, de opinión. Y tercero, en caso de duda, inclínese siempre por el pluralismo y que todo el mundo diga lo que quiera. A mí me preocupa muchísimo la dogmática de quienes dicen, yo soy buen periodista, usted es mal periodista, esto es periodismo, eso no es periodismo, esto debe ser vanagloriado, eso debe ser satanizado. No, acá la verdad es que yo soy defensor de nuevo de las libertades y que
dentro de los términos constitucionales y legales, es decir, que no haya injuria, que no haya calumnia, que no haya delito de por medio, debe darse mayor pluralismo y que cada quien pueda de manera respetuosa manifestarse como quiera. Eso me lleva a una reflexión, y es que encuentro en el periodismo, sobre todo en el periodismo tradicional, la imperiosa obligación, carga ética de la profundidad. Y he encontrado tristemente, en lo que yo me he encontrado en la vida, digamos, periodística. Yo no soy periodista porque siempre digo que a mí no me gusta decir que soy periodista para no ofender a los periodistas. El periodista tiene una abnegación berraquísima. Ustedes no se imaginan, esos generalmente se pegan unos madrugadones y unos trasnochadones, pero grandes. Eso de estar todo el tiempo detrás de la noticia es realmente retador, es difícil. Eso, además de tener esa empatía y esa velocidad para en radio o en televisión evitar que la audiencia se vaya, es todo un reto, es todo un arte casi. El tono de voz, la puesta en escena, es casi que artístico en ese sentido. Y yo admiro mucho, mucho eso. ¿Qué pasa? Que esa también situación tan rápida, como decía Humberto Eco en varios libros, pero hay uno que se llama, ay, se me acabó de olvidar ahorita, es una novela divina sobre un periodista, creo que es Edición Cero o algo así. Bueno, es divino. Es decir, el afán, por un lado, los lleva a cometer muchos errores y a un nivel de mediocridad brutal, y eso me preocupa. Segundo, ellos tienen una muy equivocada conciencia de lo que es. Ellos creen que son jueces. Y eso es muy grave, porque cuando usted parte del supuesto que usted es un contrapoder y que usted le hace la veeduría, pero no la veeduría propositiva, la que hablaba ahorita hace un rato, sino la veeduría de yo juzgo que es bueno, que es malo, que es conveniente, que es inconveniente, que es justo, que es injusto, que es correcto, que es incorrecto, que es estético, que es antiestético y demás, pues caramba, eso le resta dos valores. Resta la presunción de buena fe, sobre todo la presunción de buena fe del servidor público. Ellos les priva atacar la presunción de buena fe porque, claro, es más rentable pues atacarlo y generar un escándalo que a partir de la buena fe. Y por el otro lado, me parece que el debido proceso y, digamos, sosegar todos los elementos de juicio y eso, pues es algo que el sistema no lo permite. Usted está en radio, en televisión, yo lo veía ahí, la velocidad, el afán, el dinamismo es tan grande que no le permite hacer uno un buen juicio de criterio, de raciocinio. Es difícil, es difícil. Entonces, pues eso es como las dos caras de la moneda. Yo no digo que soy periodista primero porque no lo soy, no quiero ofender a los periodistas, les hallo grandes atributos, pero también creo que cometen mediocridades gracias al sistema, que parten de la mala fe, que rompen la presunción de buena fe y de inocencia y que acaban muchas veces con el debido proceso. Bien, Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo, por las preguntas. Acá, digamos que quedaron un par de preguntas por responder. Si le parece, yo le puedo escribir para que en texto las podamos responder a las personas que nos las han hecho. Le doy paso a nuestro vicepresidente Eduardo Correa para que podamos hacer el cierre y despedir el evento, agradeciéndole nuevamente, Rodrigo, por su generosidad de estar con nosotros. Gracias y qué pena si los aburrí. Muchas gracias. No, Rodrigo, al contrario. En primer lugar, pues nuestro gran agradecimiento a nuestro reconocido y ponderado invitado, de cuya charla esperamos que hayan disfrutado tanto como disfrutamos los organizadores. Realmente fue algo muy agradable y muy interesante, Rodrigo. Me alegra mucho. Pero sobre todo esperamos haber podido generar inquietudes. Yo creo que la idea de esto y de nuestros participantes, a quienes agradezco porque permanecieron en un número alto, a pesar de sus obligaciones de comienzo del día, creo que y espero que hayamos generado inquietudes que nos muevan a estudiar y a comprender la democracia y la libertad desde este punto de vista intelectual y filosófico, porque es que a veces esto se vuelve superficial, esto se vuelve
fanatismo. A veces la gente vota como si estuviera eligiendo al América o al Cali o al Nacional o al Santa Fe o que estuviera en un proceso millonarios, como ese estilo. Bueno, millonarios, no, sí. si vamos a hablar de Sí. altura intelectual, siempre hinchas Millonarios. Entonces esperamos haber generado inquietudes filosóficas e intelectuales de un tema tan importante que además que vamos a refrendar en las muy próximas elecciones regionales, donde con nuestras familias, con argumentos y conocimiento, que era lo que estábamos tratando de generarles hoy, vamos a elegir y vamos a decidir a quién respaldar, qué respaldar y sobre todo, como lo dijiste en un momento, a quién nos vamos a obligar a obedecer. Porque si lo vamos a elegir democráticamente, nos vamos a obligar a obedecerlo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias a los organizadores. Creo que esto ha sido todo un éxito. Lo he disfrutado muchísimo. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado. Muchísimas gracias por generarnos inquietudes que espero la gente nuestra realice y estudiemos más y aprendamos más y tengamos como una conciencia mucho más grande de lo que significa la democracia que debemos defender y sobre la que debemos avanzar hacia un futuro con nuestras familias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por este espacio y que tengan un estupendo día. Ok.